Muy buenas chicos y chicas, hoy les traigo un especial de 1 hora de terror, para agradecerles a todos los que se han suscrito. Ya somos 100 en el canal y un poco más. Bueno. Pónganse cómodos y disfruten de las historias. La descarnada es un espíritu vengativo que seduce a los hombres con su gran belleza y cuando se acercan a ella les revela su verdadero rostro, podrido y en descomposición hasta el punto de convertirse en un esqueleto viviente. Versión salvadoreña. La versión más conocida de la descarnada viene de El Salvador y tiene como escenario las carreteras de dicho país, sobre todo a la que va de Santa Ana a Chalchuapa. A diferencia de otras leyendas que están más ancladas en el terreno del mito, esta permanece activa en el imaginario popular pues son muchos los individuos que han afirmado ver a la escalofriante descarnada. La leyenda cuenta así. En las carreteras desoladas solía aparecer una mujer de gran belleza. Sola, con ropas provocativas y actitud sensual y coqueta, haciendo autostop al borde del camino, esperando al incauto que la recogiera. Una vez que el hombre solo tentaba a los varones, ante la oportunidad de tener una aventura con la mujer, detenía su coche y le preguntaba a dónde iba, la misteriosa mujer respondía siempre que a un sitio no muy lejano, localizado apenas a pocos kilómetros. Así, los hombres nunca dudaban en subirla. Pero, ya dentro del vehículo, la mujer empezaba a mirarlos de manera provocadora, a realizar movimientos tentadores y a seducirlos. Finalmente los inocentes hombres detenían el vehículo y comenzaban a acariciarla y a besarla, pero he allí que el deseo se tornaba en asco y el placer en terror. En efecto, la alguna vez bella dama se transformaba en una especie de asquerosa muerta viviente cuya piel se desprendía poco a poco, quedando entre las manos del hombre restos de piel y músculo. Incluso una vez que el hombre quedaba paralizado por el miedo y detenía sus caricias, el proceso de descomposición y degradación continuaba hasta que la mujer se presentaba como un esqueleto viviente. Según cuentan, todo aquel que la llegase a ver quedaba en estado de shock. Confundido, incapaz de hilar palabras que pudiesen explicar lo sucedido. Presa del miedo absoluto, como si acabase de despertar de la más vívida pesadilla. No se sabe bien origen de la extraña mujer, pero muchos afirman que se trata del espíritu de una perversa hechicera. Versión azteca. Esta versión no es muy conocida, pero es la más impactante de todas. La historia es la siguiente. En un pequeño pueblo a las afueras de Tenochtitlán, vivía un valeroso y célebre guerrero con su esposa, la cual jamás le había podido dar un hijo o hija, por lo cual era despreciada entre los miembros de la comunidad. Según la tradición, una mujer infértil debía ser expulsada de la sociedad para evitar que su presencia trajese el infortunio general. Pero el guerrero era compasivo y amaba a su esposa, además de que no perdía las esperanzas de tener descendencia con ella, razón por la cual había evitado que la comunidad exiliase a su mujer. Sin embargo, cierta mañana el destino la desamparó y su esposo fue enviado a la guerra. Mas, para colmo de males, poco después de que él se marchó, ella se dio cuenta de que estaba por fin embarazada. Entonces corrió, intentando alcanzar a su marido para darle la buena nueva. Pero no pudo alcanzarlo, pues una turba de enfurecidas mujeres la apedreó para cumplir con el absurdo rigor de la tradición, matando así al bebé que había en su vientre. No obstante, tras ser apedreada la mujer rogó a los dioses que la ayudaran en su venganza, y los dioses la escucharon y le concedieron el poder de arrancarse la piel para aterrorizar a aquellas mujeres y después matar a sus hijos. Ella podía quitarse la piel, ir a matar y luego volver a su apariencia normal, evitando de ese modo las sospechas.
Logró así acabar con muchas de las mujeres que la apedrearon en las 7 noches de terror que hizo vivir al pueblo antes de que su marido volviese de la guerra. Cuando su esposo volvió, ella intentó quitarse la piel y salir a matar a las víctimas pendientes sin que él se despierte, sin que se dé cuenta, pero él se hizo el dormido y después la siguió, quedando espantado al ver el oscuro poder de su esposa y lo que ésta hacía con ese poder. Él sabía que esas mujeres habían obrado mal, pero las acciones de su esposa le parecían desmesuradas, de modo que volvió rápidamente y le lanzó sal a la piel de su esposa para que jamás pudiese volver a colocársela. Al regresar de su cacería, la mujer del guerrero se puso la piel, pero la sal le causó tal dolor que ella terminó muriendo retorciéndose de agonía. Había nacido la descarnada. Nunca más la volvieron a ver, pero desde su muerte fueron frecuentes las historias que hablaban de aterradores alaridos y lamentos que se oían cuando una mujer daba a luz, aunque esos alaridos y lamentos no provenían de la reciente madre, sino del espíritu de la descarnada, envidiosa de aquellas mujeres capaces de traer el hijo o la hija que ella nunca pudo engendrar. La leyenda no se conoció mucho porque la descarnada azteca solo se manifestaba en los alrededores de donde había vivido. Aunque, hace no mucho tiempo, se dice que un grupo de hombres vio, antes solo se la había escuchado, a la espantosa descarnada en uno de los senderos que hay en las faldas del Popocatépetl. Versión ecuatoriana. La dama tapada. La versión ecuatoriana de la descarnada tiene sus orígenes en el Guayaquil, puerto principal de Ecuador, del siglo XVIII. Al igual que la versión salvadoreña, esta leyenda cuenta la historia de una mujer que primero se presenta como bella y seductora y después como una imagen de muerte y descomposición. La historia podría narrarse así. La dama tapada es una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se aparece a hombres que caminan solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Nunca se supo a ciencia cierta su origen ni de dónde venía, lo único que es una realidad es que aparece a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que prendados de su belleza comienzan a seguirla. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un dulcísimo aroma que dejaba al paso y cubierta en el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza y juventud tras las sedosas telas. Ningún hombre, sea joven o viejo, se le resistía, todos se veían hipnotizados ante la intensa atracción que ejercía aquella mujer, empezando así a seguirla sin importar qué tan tímida fuesen. Aunque resultaba desconcertante el que la distancia entre el hombre y la enigmática dama siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esa forma la dama tapada los mantenía hipnotizados por su atracción, haciéndolos seguirla a lo largo de angostos callejones, girando a uno o a otro lado sin perderse, mostrando un conocimiento inusitado de la zona. La mujer parecía invitar a su perseguidor a que la siguiese con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que la seguían, que no parecían darse cuenta de que nadie más podía verla e incluso las personas que se cruzaban de frente con ella parecían ignorarla. Finalmente, tras mucho andar la dama se detenía y le decía al caballero: «Ya me ve usted como soy ahora, si quiere seguirme, siga». Entonces se quitaba el velo y por 1 o 2 segundos, el rostro de la mujer mostraba una deslumbrante belleza griega. Finas y delicadas facciones, piel fresca y sonrosada, ojos de cautivadora hermosura y labios de ardiente sensualidad. Pero, tras la breve visión,
Las sombras oscurecían aquel rostro y la mano de la muerte caía sobre ella, como en acelerada descomposición, reemplazando a la belleza y a la juventud por una horrenda calavera de la que emanaba un hedor intolerablemente nauseabundo. Entonces el hombre quedaba paralizado por el espanto, todo tembloroso y con la frente y las manos bañadas por gotas de un sudor frío como la muerte. Según cuentan quienes lograban verla desaparecer, la dama se desvanecía al llegar a la vieja casa abandonada de don Javier Matute. Como antes se dijo, el origen concreto de la dama tapada está en el misterio, aunque dentro de la tradición oral se afirma que ella es el alma en pena de quien en vida fue una hermosa mujer que abusó de sus atributos en el comercio de la carne. Baba Yaga habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos, tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. La ogra del bosque. La bruja Baba Yaga, una popular leyenda del antiguo folclore eslavo, propio de la narrativa Сказки. La leyenda habla de una extraña mujer que habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos, tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. Además de su crueldad, también se conoce un lado positivo que depende de cómo su adversario o héroe negocie con ella. Baba Yaga es capaz de volar sobre una especie de cubo y usando su escoba como remo. Naturaleza de la leyenda. En un principio Baba Yaga estaba relacionada con la canción del coco. Duerme tesoro, que viene el coco y se come a los niños que duermen poco. Su presencia en canciones y cuentos de monstruos que se llevan a niños maleducados servía para que, por medio del miedo, los pequeños obedezcan a sus padres. La naturaleza siniestra de Baba Yaga pertenece a la brujería, y su labor también consiste en transmitir sus conocimientos de brujería a las mujeres. Estos poderes eran transmitidos de madre a hija, de ellos se conocen las propiedades de las plantas para hacer pociones, y que en la antigüedad servían para curar, matar, enamorar, y como anticonceptivo. La apariencia de Baba Yaga varía dependiendo de cada relato, pero en la mayoría de ellos no es muy agraciada y la describen como una anciana alta, huesuda, arrugada y fea, que tiene la nariz aguileña de color azul. Sus pechos son de piedra al igual que su afilada dentadura. Sus dientes son capaces de roer la madera. A menudo es denominada la de las patas huesudas o Baba Yaga pierna huesuda. Su enmarañado cabello gris parece flotar, dándole siempre un macabro aspecto a su alargado rostro. Se rumoreó que la relación entre la bruja y la serpiente se debe a que Baba Yaga tiene solo una pierna. Cuando Baba Yaga aparece, su presencia es anticipada por los chasquidos de madera seca que los árboles hacen, seguido de un viento tempestuoso que la impulsa a salir del bosque como un torbellino malvado. La naturaleza ayuda a la bruja a emboscar a su presa, ya sea el héroe del cuento o los entrometidos niños que se perdieron en su territorio. Una vez que Baba Yaga aparece, ella procede a atacar a sus víctimas, golpeándolas con sus pechos de piedra y mordiéndolas como un animal salvaje. Resulta imposible escapar de la bruja debido a su excelente olfato, el mismo que le permite rastrear a sus víctimas, dicen las leyendas que huele el miedo de sus presas. Baba Yaga en la historia. De acuerdo a los textos antiguos de las leyendas rusas, Baba Yaga era una ancestral diosa de la tierra eslava, antes de que las deidades rusas ascendieran al poder. Sin embargo, en otras mitologías es buscada por su sabiduría, por ser protectora de las aguas de la vida y de la muerte, líquido con el que se pueden curar heridas y devolver la vida.
Baba Yaga es también responsable de los ciclos de la naturaleza, los cuales son guiados por 3 jinetes en armadura que controlan el tiempo. Los colores que usan son blanco, rojo y negro, los que representan el amanecer, el día y la noche. La bruja está pendiente de ellos y en ocasiones los sigue montada en una especie de cubo, y rema el aire usando una escoba. El nombre de la bruja conota su naturaleza y labor en el mundo, el que está compuesto por 2 elementos. El primero Baba se traduce como abuela o anciana en muchas de las variaciones eslovacas. Mientras Yaga, es un diminutivo femenino para el nombre Jadwiga. Yaga también se deriva del antiguo verbo ruso yagat, que significa abusar o encontrar faltas. Baba Yaga es una anciana soltera, pero en otros relatos rusos, ella está acompañada de su hija Marinka. También existen rumores de que es la abuela del diablo, esto sugiere que tuvo varios hijos, hasta 41 de acuerdo a muchas leyendas. Baba Yaga casa, el misterio de su hogar. La casa de Baba Yaga está escondida en lo profundo del bosque del este de Rusia, vivienda de madera conocida como Izbushka. Ubicada en el límite del mundo de los mortales y de los espíritus, por ende la bruja es la protectora de la frontera entre los 2 mundos. Su hogar no es como cualquiera, debido a que es sostenido por 2 grandes patas de gallina, construcción que se mueve por voluntad propia. En algunas descripciones no tiene ventanas y en otras fábulas sí, también está adornada con los cráneos de infantes en los cuales pone velas dentro para iluminarla. La puerta de entrada normalmente está escondida y no se abrirá a menos que la frase mágica sea dicha. Izbushka, Izbushka, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. En castellano la oración se puede repetir como casita, casita, da la espalda al bosque y gira hacia mí. La vivienda está protegida por un sortilegio cuyo efecto hace variar su tamaño. En algunas ocasiones es más pequeña que un ataúd, es por eso que a veces se ve a Baba Yaga totalmente constreñida por las paredes de madera, con la cara aplastada en la ventana y las piernas encogidas. Pero en otros relatos la vivienda es mucho más grande, y rodeada de una cerca hecha de huesos, decorada con calaveras, cuya puerta está enmarcada con huesos de piernas y su cerradura es una boca con dientes afilados. El interior de la choza está atiborrado de carnes y vino, también está protegido por sirvientes invisibles que con manos espectrales atienden a la bruja. Esto sugiere que la casa tiene la capacidad de preservar la comida. En los cuentos de la bruja, ella usa la chimenea de su izbushka para salir por los aires y proteger su guarida. De acuerdo a las leyendas, la izbushka de Baba Yaga protege la entrada de un mundo subterráneo, y es en este lugar donde el poder de la bruja es invencible, y hasta los animales le obedecen. Aquí es donde Baba Yaga crea pociones mágicas y objetos místicos, como por ejemplo el garrote que convierte todo lo que golpea en piedra, o el guslis, un instrumento de cuerdas que se toca solo en la vivienda. Finalmente están sus medios de transporte mágicos, como lo son alfombras voladoras y el mortero que monta, para merodear por el bosque en busca de nuevas víctimas. Fábulas y magia. En muchos cuentos de la bruja Baba Yaga, se revelan sus habilidades. Ella es una anciana horrorosa y malévola, que vive en lo profundo del bosque sin las comodidades del mundo moderno. Sin embargo, la bruja ha podido resolver el dilema de la juventud que las mujeres envidian, el secreto para convertirse de vieja a joven en segundos, sortilegio que usa para engañar al héroe de los cuentos y así poder matarlo. Entre sus hechizos, la bruja también tiene respuestas para cualquier duda, algunos relatos sugieren que puede responder la razón de la existencia del ser humano.
Sin embargo, cada pregunta que ella acepta la envejece un año, por ello la bruja no está dispuesta a responder siempre, y para pedir su consejo hay que ir preparado con el espíritu limpio, aunque hay rumores que hablan de un té de rosas azules que niega los efectos de envejecimiento de cada pregunta. Las fábulas se han encargado de describir la naturaleza de Baba Yaga, quien gusta de comer niños pequeños, pero no por ello está en contra de alimentarse de adultos que husmeen en su territorio. En algunos cuentos, cuando la bruja ya ha capturado al héroe, este engaña a las hijas de Baba Yaga para que entren primero al horno y por ende la anciana ermitaña termina comiéndose a sus hijas y no al héroe. También hay cuentos que hablan de los sirvientes de Baba Yaga, quienes se encargan de someter a las víctimas para después prepararlas en el horno. Es en este relato que la víctima se disfraza con la ropa de las hijas de la bruja y por ende los sirvientes cocinan a las hijas. Estas narraciones sugieren que Baba Yaga no está tan pendiente de sus víctimas, por lo que ha sido engañada en muchas ocasiones y el héroe ha vivido para contar su aventura. Esta leyenda la he escrito como un artículo en lugar del formato habitual de relato, ya que el folclore ruso es bastante desconocido y consideré que era más interesante presentar al personaje legendario que inventar un cuento con Baba Yaga como protagonista, ya que estoy seguro que muchos de vosotros no la conocíais. Algunas de las leyendas urbanas más comunes tienen en común el factor de un grupo de jóvenes que retan a alguno de sus miembros a realizar una invocación. Siempre aparece algún valiente para demostrar que no tiene miedo y se ofrece a desmentir la leyenda. El resultado suele ser fatal. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir, los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito, siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocazas.
El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona, por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta, porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo, yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón, el miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clan del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta, ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras, y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo, mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto.
Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Cuentan que en la pequeña ciudad ucraniana de Obruch existe un espectro que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, y viste de negro. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90, que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Obruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto. Cara aplanada, boca anormalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave. Pero, sobre todo, empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercarse le han contado que el espectro salía de su abstracción, todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Su oscuro origen. Nada cierto se sabe sobre cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. Nota introductoria para entender el supuesto origen de la leyenda. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Origen de la leyenda. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida.
No obstante, cuentan que a inicios de los 90 una viuda madre de 5 hijos llegó tras haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión que el gobierno soviético, en ese entonces Ucrania era parte de la URSS, decretó tras el desastre nuclear. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle a menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los estoy ardiendo. Previos a la escena del joven envuelto en llamas, que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven, que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. Síntesis y explicación sobre la difusión del supuesto origen de la leyenda. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él, y no sus hermanos, desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio y, finalmente, que penaba cerca de iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles, e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. En los llanos de Colombia y principalmente de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que, tras matar a su padre, deambula por la llanura desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia, por eso le llaman el Silbón.
Muchos son los habitantes de los llanos que cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su infortunado padre. O, según afirman algunos, de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que, sobre todo a los borrachos, se les presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Existe la creencia de que sus silbidos se suceden unos a otros en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la, si y que se escuchan cercanos cuando no hay peligro y lejanos cuando sí lo hay, pues cuanto más lejanos suenan más cerca está. Unos piensan que escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte, que puede oírsele en cualquier sitio y hora, y que si lo oyes lejos entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro. O, para otros más optimistas, también el ají, un fruto rojo y muy picante que se emplea como condimento, y el látigo. Cuentan que, en ciertas noches, el silbón puede aparecerse cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo escucha, al amanecer un miembro de la familia nunca despertará. En los llanos orientales de Colombia, donde le llaman el silbador, creen que es el alma errante de un mujeriego parrandero que murió en soledad. La gente afirma que él busca la compañía de alguien que a esas horas de la noche ose cabalgar. Pero aquella versión amable es una excepción, pues, también en Colombia, otros dicen que el silbador persigue a las embarazadas, que su silbido penetra los oídos e infunde frío y que, si alguien lo escucha en tono agudo, pronostica la muerte de una mujer, mientras que si suena grave pronostica la de un hombre. En cualquier caso, esa mujer u hombre es generalmente alguien conocido por parte de quien ha escuchado el silbido. Orígenes. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, un municipio del estado La Portuguesa, dentro de Venezuela. Después la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, y hoy en día inclusive se la encuentra en ciertas zonas de la llanura colombiana. Versión 1. Cuentan que cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando entre su esposa y su padre. Unos dicen que el padre la había golpeado, pero generalmente se cuenta que la violó y que, cuando su hijo lo encontró cometiendo el crimen, únicamente se justificó diciendo: "Lo hice porque es una regalada, mujer fácil". Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, golpeándolo en medio de la lucha con un palo y asfixiando a su padre con este, que yacía en el suelo tras el golpe, apretándolo con ferocidad hasta que dejó de respirar. El abuelo, que había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca, fue corriendo a ver qué pasaba y se encontró con el atroz parricidio. Conmocionado, juró que castigaría al joven, quien siendo de su propia carne y sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Así, poco tiempo después se encargó de que el homicida fuese atado, dándole entonces una lluvia de latigazos.
Eso no se le hace a su padre. Maldito eres pato a la vida, le dijo antes de frotarle ají en las heridas y echarle al perro tureco para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro le perseguirá hasta el fin de los tiempos. Versión 2. El Silbón era un joven caprichoso y consentido, acostumbrado desde niño a ser complacido en casi todo. Un día, al Silbón se le antojó comer asadura de venado, hecha con el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Su padre inmediatamente salió de cacería a buscarle un venado. Pero he aquí que el padre tuvo una mala jornada de cacería y, tras regresar con las manos vacías, se encontró con la cólera de su hijo, el cual se descontroló y terminó matándolo y sacándole las partes necesarias para hacer la asadura. Después le entregó las partes a la madre, quien no sabía nada del asesinato. Esta acabó por darse cuenta de que las partes para la asadura no se ablandaban como de costumbre, sospechó de su hijo y avisó al abuelo. Tras descubrir el crimen, el joven fue maldecido por su abuelo y su hermano, según algunos, también por la madre, quienes lo ataron, le pelaron la espalda a latigazos, le frotaron ají en las heridas, lo echaron con violencia de la casa y le soltaron al perro tureco para que lo persiga. Variante de la versión 2. Dicen que el Silbón era un muchacho mimado, un joven que había crecido con tales excesos de libertad que, en su adolescencia, se fue de casa simplemente porque le apetecía ver mundo y hacer lo que le diera la gana. Fuera de casa, el Silbón llevó una vida libertina en la que las fiestas, los excesos de alcohol y el sexo desenfrenado y promiscuo estaban a la orden del día. Como era violento, cuentan que mató a varias personas y que por ello estuvo muchas veces en prisión. No se sabe cómo salía tan rápido. Pero finalmente el Silbón se cansó de todos los golpes y maltratos que le costaban los excesos de su vida pendenciera y libertina, por lo cual un buen día volvió al rancho de sus padres y allí, pese a todas sus atroces proezas, fue recibido con alegría y afecto. Ya pasados algunos días, el Silbón invitó a su padre de cacería. Y, cuando estaban algo adentrados en el bosque después de que el muchacho guiara al padre por un buen rato, encontraron un árbol delgado y torcido que les obstaculizaba el paso. Surgió entonces el siguiente diálogo entre el hijo y su padre. «Papá, ¿por qué no enderezas ese palo? Está atravesando el camino. ¿Por qué no lo enderezas? Ay, hijo. Ese ya no se puede enderezar, debía hacerse cuando estaba tierno, cuando estaba chiquito, ya está muy formado y crecido, ya no se puede. Ah. Si usted sabía que las cosas torcidas se enderezan cuando están pequeñas. ¿Por qué entonces no me enderezó cuando podía, cuando estaba a tiempo? Usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso. No sabe cuánto he sufrido por eso. He tenido que matar tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora». Llegado el momento, el hijo le confesó al padre que pensaba matarlo, que tenía que vengarse por todo lo que había sufrido por culpa de él. Así y sin darle tiempo de huir, lo agarró del cuello, lo apuñaló y le sacó las partes, hígado, corazón y pulmón, con que se hace el asado. Después dejó el cuerpo tirado y fue a casa con las partes de su padre para que la madre hiciera un asado. No obstante, la madre se dio cuenta del crimen, entró en ira, lo maldijo y, junto al hermano y el abuelo, lo ataron, le arrancaron la piel de la espalda a latigazos, le frotaron ají, lo exiliaron para siempre de casa y mandaron al perro tureco para que lo persiga, lanzándole la maldición de que sería errante y no tendría descanso, pues oiría los ladridos del perro cada vez que se detuviera a descansar. Un conductor de autobuses regresa su vehículo a las cocheras. El autobús está vacío y el sueño empieza a vencerle,
cuando de repente una chica se cruza en la carretera e irremediablemente la atropella. Asustado escapa del lugar. Julián acababa de terminar su turno de noche, únicamente debía dejar el autobús en la cochera antes de regresar a casa, un trayecto de unos 25 minutos, saliendo de la ciudad, que siempre se le hacían eternos. Mientras transportaba pasajeros su trabajo era entretenido, siempre podía escuchar las conversaciones de los demás o entretenerse mirando la minifalda de alguna jovencita por el espejo retrovisor. Pero, con el autobús completamente vacío, los minutos se volvían horas. Además estaba especialmente cansado, ya que la noche anterior apenas había dormido 4 horas. Mientras conducía, el sueño le iba venciendo y sin querer pegaba algún pequeño cabezazo. Se durmió apenas unas décimas de segundo, tiempo suficiente para perder el control del autobús y pegarse el susto de su vida al encontrarse en mitad de la calzada a una chica que asustada trataba de esquivar el pesado vehículo. Todo fue en vano. La velocidad a la que iba el vehículo, unida al estado de aletargamiento del conductor, provocaron que, incluso pisando el freno hasta su tope, el autobús arrollara a la joven. El sonido de las ruedas destrozando los huesos de su delicado cuerpo mientras el transporte saltaba como si acabara de pasar un obstáculo, estremeció a Julián y lo dejó helado. Estaba bloqueado, sin duda había sido su culpa, la chica estaba muerta, de eso no había duda. Mirando por el espejo una vez detenido el autobús, se podía ver cómo el cuerpo boca abajo estaba destrozado. No había nadie cerca que hubiese visto el accidente y miles de ideas se agolparon en su cabeza. Se imaginó en la cárcel y sin nadie que pudiera llevar el pan a la mesa de sus 2 hijos. En el mejor de los casos perdería su trabajo ya que había excedido las horas legales en que podía conducir un transporte. Seguro que su jefe, cuando se iniciara una investigación, le echaría a la calle antes de buscarse problemas él mismo. Asustado y aún confuso pegó un acelerón comprobando que no hubiera nadie cerca que pudiera identificarle, escapó de allí sin tan siquiera bajarse del autobús y en su huida no respetaba señales de tráfico ni los límites de velocidad. Una fuerte culpa le oprimía el pecho y como por instinto miró por el espejo interior del vehículo, no había nadie en los asientos, pero sentía como 2 ojos le punzaban en la nuca, como si alguien le mirara fijamente. Entonces la vio. En el último asiento había una chica sentada que no dejaba de mirarle, giró su cuerpo para revisar la parte de atrás sin usar el espejo, pero no había nadie. Temblando y con el cuerpo casi agarrotado por el miedo, regresó su mirada a la carretera, pero casi involuntariamente volvió a mirar por el espejo. La chica se levantó y comenzó a avanzar hacia él, de nuevo se giró y no pudo ver a nadie. Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda, estaba tan asustado que quería bajarse del autobús y salir corriendo, pero incluso para eso era demasiado cobarde. Julián se giraba una y otra vez a mirar la parte trasera del autobús, no había nadie, pero él sabía que estaba ahí, podía sentir su mirada clavándose en él. No se atrevía a mirar ese espejo que parecía tener algún extraño vínculo con el mundo de los muertos. Pero como la polilla que se acerca demasiado a la llama y acaba quemándose por no poder controlar sus instintos, Julián miró una vez más por el espejo.
La chica no se había movido desde la última vez, estaba en el mismo lugar, como congelada, pero al regresar la mirada de Julián al espejo fue como si se reactivara, avanzó inexorablemente hasta el asiento del piloto, mientras Julián, paralizado, no podía apartar la mirada de la joven que se le acercaba, extendió su mano y agarró el hombro del conductor. Julián sintió como el frío más intenso que jamás pudo imaginar le quemaba el hombro, justo una fracción de segundo después una fuerte luz le alertó de que debía mirar de nuevo hacia la carretera. Allí, un camión que circulaba por su carril le avisaba con sus luces de que estaban a punto de colisionar. Julián giró bruscamente el volante y el autobús perdió el control precipitándose por una ladera. El viaje terminó tan bruscamente como comenzó, al impactar de frente contra un enorme árbol que igualmente se doblegó ante varias toneladas de acero. Julián despertó un día después en el hospital, la mirada incriminatoria de una enfermera le alertó de que algo iba mal, deseaba que todo fuera tan solo un sueño, o mejor dicho una pesadilla. Pero una pareja de policías que habían estado esperando en la puerta de su habitación apareció tras que la enfermera les comunicó que él había recobrado la conciencia. Buenas tardes, señor, estamos aquí porque existen indicios de que el autobús que usted conducía atropelló a una joven la noche del viernes, se han encontrado restos de sangre que coinciden con los de la víctima y un fuerte impacto en su carrocería. ¿Reconoce usted a la chica de esta foto? Julián palideció al instante al reconocer al fantasma que vio en el espejo e inmediatamente sintió de nuevo un frío desgarrador en el hombro. La chica aún seguía con él, esperando que cometiera el error de mirar de nuevo a un espejo. La quemadura con la marca de sus dedos en su hombro estaría ahí siempre para recordárselo. Nota. Esta leyenda es una versión de una más conocida en la que el conductor de un autobús, que se encuentra vacío, observa atónito cómo, sin detener el vehículo en ningún momento, aparece una misteriosa chica en el asiento de atrás. La chica le solicita que pare al pasar junto a un cementerio y, tan misteriosamente como apareció, se esfuma al mirar por el espejo retrovisor una vez que el conductor la ha dejado junto al camposanto. En la ciudad de Cádiz existe un caserón abandonado desde hace años en la que se dice que habita el espíritu de una chica asesinada por su propia madre. Su fantasma parece seguir viviendo en los espejos que hay en el casa. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Apodaca y frente al monumento del Marqués de Comillas, se yergue imponente una elegante casa de 3 pisos y abundantes ventanas que evoca con su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos. Y así, como un reflejo del afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue repletándose de espejos en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros. Mientras su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los períodos en que el almirante se ausentaba.
La relación madre-hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija a la cual terminó viendo como una rival a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba su hija, apareció como en un mensaje enviado desde el más allá la escena de lo que realmente sucedió y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella a escondidas y demostrar su valentía o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas se adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de niña y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan en los fragmentos de estos, no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados huían lo más rápidamente posible del lugar y mientras escapaban podían ver por el rabillo del ojo como la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice: Alameda Apodaca SL, venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas, mira con cierto temor o respeto aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez.